el doctor Gustavo Girard, de la Argentina. El doctor es profesor de pediatría, médico especialista en pediatría, ¿verdad? Y médico especialista en adolescencia. Él ha participado como directivo en sociedades nacionales de adolescencia en Argentina y también a nivel regional y mundial. Él nos va a presentar experiencia en trabajo participativo con adolescentes en salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me toca hablar de experiencias en trabajo participativo. Voy a comenzar por el final. Con 35 años de trabajo con adolescentes y jóvenes, la experiencia principal que quería dejarles es la siguiente. En un ambiente como este, todos estamos de acuerdo y como experiencia tenemos que la participación no solo es conveniente, que la participación es necesaria, que la participación es un derecho, que no podemos trabajar sin participación, pero me animaría a decir que con estos años de experiencia, así como veo el avance en muchísimos aspectos en lo que hace a la salud integral de adolescentes y jóvenes, el mayor déficit está en lograr una auténtica participación. Yo diría que los mayores fracasos que veo en el área de salud integral de adolescentes es en el tema de participación. No porque no haya proyectos de participación que cumplen sus objetivos, no porque haya planes de participación que cumplen sus objetivos, no porque no se haya concientizado sobre la conveniencia de la participación, pero lograr esa participación que se sostenga en el tiempo, que cambie conductas, que cambie maneras de ver y de concebir el proceso adolescente, no lo encuentro. Y más aún, que podamos tener procesos de participación que puedan ser sometidos a una evaluación seria y científica del éxito de los mismos, para mí son las grandes carencias. La psicología positiva me dice que siempre hay que empezar con buenas ondas y buenas cosas y buenos futuros. Pero yo creo que si una experiencia no se basa en la realidad, estamos macaneando, para usar un término muy vulgar, y no estamos acertando. Por eso mi presentación va a tener una primera parte de reafirmación del marco conceptual de la participación, pero me voy a detener particularmente en los aspectos negativos, tratando de ver de qué forma y qué aspectos atentan contra una auténtica participación, que para mí es el eje de esto. Definición de Olga Nirenberg: entendemos por participar, estar involucrado, parte o influenciar los procesos de las decisiones y las actividades en un contexto o campo de acción en particular. En el caso de los adolescentes, contribuye al propio desarrollo personal, como el proceso por el cual los individuos se convierten en ciudadanos dentro de una sociedad o comunidad, alcanzando conocimiento y experiencia, adquiriendo capacidades y habilidades, ganando mayor grado de autonomía y desarrollando su potencial individual. De esta definición hay dos partes que son esenciales en la participación. Cuando dice, en el caso de los adolescentes contribuye al propio desarrollo personal y todo lo demás. ¿Qué evaluamos ahí? Los actores de la participación. Pero esos actores son actores cuando se dirige a toda la comunidad adolescente, que son los efectores y los receptores. En los actores, o sea, los que participan auténticamente, yo diría que hay sí validadas experiencias de que es sumamente útil para ellos. En todo lo demás son cosas hipotéticas y propositivas de que esa participación es útil. No sé si agarran estos dos polos de la participación que son sumamente importantes. Los actores involucrados en participar, para los cuales indudablemente los logros son múltiples, y a quienes esa participación va dirigida en la acción comunitaria. Esto no se refiere, este es un proceso de la doctora Nirenberg, de un libro, Participación de adolescentes y jóvenes en procesos sociales.
y en proyectos sociales. Después, por supuesto, se puede aplicar también al campo de la salud reproductiva. Corresponde, como dice Mónica Borile, analizar en cada caso el contexto, el momento del proyecto, el lugar, quiénes se involucran, cantidad y forma en que tal involucramiento se produce. Al producir esta puntuación, estamos hablando de proyectos. Y ahí sí tenemos evaluaciones positivas en determinados proyectos. Pero de ahí a que se pasen a pasar de políticas públicas, el tema es más complejo. En este sentido es muy importante porque es una discriminación necesaria e imprescindible para el proceso de participación. ¿Por qué la participación? Porque hay razones axiológicas. ¿Qué nos dice la axiología? Está basada en los valores. Y estos no son valores impuestos, son valores propios del mismo grupo al que van dirigidos. Por eso la participación desde el axiológico, o sea, desde los valores, tiene una importancia fundamental. Razones epistemológicas que nos indican, la epistemología nos indica el conocimiento. Indudablemente el conocimiento tiene un involucramiento especial. Y las pragmáticas, porque hay hechos indudablemente claros, concisos, donde se rompen brechas generacionales y la participación logra. O sea que las razones de la por qué, como decía en un comienzo, esto es nada más que una reafirmación de lo que decía, que en general todos estamos acordes sobre el tema de la participación. Efectos positivos: ruptura de la brecha intergeneracional, aporte de la energía vital de la juventud, favorece el empoderamiento y la formación ciudadana. Esto es indudablemente múltiples efectos positivos de la participación. Hart, hace ya muchos años, habló de esta escalera de la participación, tiene múltiples variables, no me voy a detener, están prácticamente en cualquier bibliografía con distintos diagramas, distintos esquemitas, etc. El punto 1, 2 y 3 sería la no participación y del punto 4 al 8 es la participación. Lo único que me detendría en esta escalera de Hart es que acorde con los proyectos no es que sea imprescindible estar siempre en un nivel 8, de ninguna manera. Del 4 al 8 se dan procesos de participación y acorde con el proyecto pueden estar en cualquiera de los puntos, porque si no empezamos a tener la primera dificultad, y era la que la doctora Calle contestó en su última pregunta respecto a distintas sexualidades. Decisión inicial de niños compartida con los adultos, decisión de niños y dirección. Cuidado que la participación de adolescentes y jóvenes no signifique un aislamiento. Cuidado, somos una sociedad, en la sociedad estamos todos integrados y la adolescencia y juventud, por más importante que sea, forma una parte y transitoria de esa sociedad. Ojo con el endiosamiento de la participación que puede llevar al aislamiento. A niveles públicos y nacionales, hoy en día se cuestiona tremendamente las secretarías de la juventud, o las secretarías o los ministerios de la juventud. ¿Por qué? Porque crean un nuevo estancamiento en la maquinaria estancada de los estados. Los estados pocas veces integran. No integran educación con salud, no integran salud con desarrollo social, no integran salud, desarrollo social con jurisprudencia. Cada ministerio es un parte estático, aislado, y no contribuye al cuerpo social. Por eso participar no es formar un gueto. Cuidado con los guetos, tanto para la identidad sexual como para las edades. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos habla de curso de vida. Y los aspectos de curso de vida, yo después de 35 años de trabajar con jóvenes,
En estos últimos 2 años, ¿por qué será? Tal vez por edad, estoy trabajando con los abuelos. Y ver la perspectiva de los abuelos con respecto a su juventud y su salud es algo que es una linearidad del ser humano magnífica. A eso debe contribuir la juventud. No debe para ninguna manera aislarse. Una característica especial cuando de proyectos de salud sexual y reproductiva se trata. Podemos entender que la sexualidad de una persona nunca es estática, sino que va adquiriendo características diferentes en los distintos periodos de la vida. Y es en la adolescencia donde este proceso alcanza una acelerada movilidad. Esto es importante, porque en tremenda movilización a la participación de adolescentes en salud sexual y reproductiva, en personas que están con una movilidad permanente y constante, cuidado con presentar exigencias o expectativas que la inmadurez y el desarrollo en el que están pueden no acceder y convertirse en traumáticas. Voy a ser un poco abogado del diablo, pero creo que es lo que en este sentido hace falta en este tema. ¿Cuáles son las barreras para la participación? Los prejuicios, resistencias al cambio. Resistencias al cambio son siempre referidas al mundo adulto, a instituciones, pero a muchos adolescentes les cuesta cambiar, sobre todo si viene de un mensaje externo. No están previstos simplemente para el cambio. Cambiar en la vida implica tener una personalidad suficientemente desarrollada para decir me equivoqué, cambié, erré, no repito. Esto es importante. Dudas sobre cómo lograr la participación. El segmento poblacional de alta rotación. Yo a nivel personal, ya sea en promotores, en escuelas, en distintos lugares, cuando veía que ya estaba capacitada, dejaba de ser adolescente, pasaba a ser joven. Y cuando estaba capacitado como joven, ya dejaba de ser joven y pasaba a ser adulto. No importa, la impronta fue, pero ¿qué implica una alta rotación? Que nuestros programas tienen que ser tremendamente flexibles, rígidos en lo científico, pero muy flexibles en la modificación de los proyectos. La transitoriedad de las autoridades, junto con la falta de permanencia de los proyectos y deficiente compromiso político. Este es el punto donde el mundo adulto falla. Y cuidado, porque podemos haber creado expectativas importantísimas en este campo y esas expectativas de repente se ven frustradas. Ayer, la licenciada en psicología, no la veo por acá, que dio una presentación del proyecto Cerca sobre liderazgos juveniles y liderazgos de adolescentes. Hicieron una propuesta que creían que ningún adolescente iba a acceder, era trabajar en el liderazgo durante las épocas de receso escolar. No solo participaron, sino que se sumaron 80. Tenían cupo para 60. ¿Está acá? Acá está cerca. Fue así, ¿no? Sumaron 60. Cuando terminó el proyecto, uno de los adolescentes había dejado el proyecto. Creo que lo terminaron 59. Esto es un 99%, pero la falta de esto, de los proyectos y deficiente compromiso político. Por ahí ella no lo dijo tanto, pero lo puedo decir yo de afuera. Al año siguiente esto no se puede hacer. ¿Qué estamos dejando los adultos? ¿Cómo no está esa sustentabilidad? Algo similar, como soy invitado, puedo decirlo, pasa con el proyecto de Ecuador, en trabajo con adolescentes. Se cambia de repente la cuestión y todo lo que se había hecho en Ecuador, que había sido una promoción de la salud adolescente, que fueron de los primeros en Ecuador en empezar esto, de repente por una decisión ministerial esto se acaba. Y le decíamos, pasamos ahora a atención primaria, integramos, en una palabra, volvemos a invisibilizar a los adolescentes. A los 71 años uno se da el lujo de decir lo que se le ocurre.
aunque esté en el lugar que se le ocurra. Miedo y sus consecuencias. El miedo que nos lleva al exceso de control. Cuidado, los adolescentes pueden tener miedo, y tienen miedo, y pueden querer controlar. El miedo no es solo de los adultos. Las diferentes socioculturales, las creencias religiosas y el compromiso y responsabilidad por parte de adolescentes y adultos. Además, la maduración cerebral. Hoy las neurociencias nos hablan de que el desarrollo cognitivo-conductual se está terminando de lograr en las órbitas prefrontales alrededor de los 23-24 años. Es un periodo significativo de construcción de la subjetividad. Es un proceso muy importante, el cuadro de la construcción de la subjetividad, en el cual puede haber también aspectos que hacen a la identidad sexual, hablando de planes de salud sexual y reproductiva. La extrapolación en la participación de adolescentes de sus experiencias personales con respecto a la sexualidad, algo que nos puede involucrar a todos, pero en la adolescencia, en un proceso de la construcción de la subjetividad, lo puede hacer más complejo. No estoy diciendo que imposible, pero sí de que son elementos a tener cuidado. He encontrado en procesos participativos a veces actitudes más rígidas de adolescentes con respecto a sus propios pares diferentes que del mundo adulto. Ojo, que esto hay un cambio magnífico, porque tal vez los proyectos y planes van para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, pero en el fondo hay un avance que se va logrando en todo momento. Conductas rígidas y estereotipadas, y esas conductas rígidas y estereotipadas propias del medio y del cuidado, qué difíciles de cambiar o interpretar con el relativismo moral. Aquí ya se empiezan a presentar temas filosóficos, porque indudablemente la rigidez y el estereotipo no sirven para la construcción, pero el todo vale, todo es lo mismo, tampoco, porque es un proceso de cambio y de camino, es un constructo que se va realizando en los distintos pasos y en los distintos momentos. Acordémonos que muchas veces hacemos instrucción y el simple conocimiento no cambia conductas. Para que haya un cambio de conductas, un cambio de actitudes, es mucho más allá del simple conocimiento, cuídate, usa el preservativo, usa el condón, porque si no vas a tener un VIH-Sida, no fumes porque de grande vas a tener esto. El aquí y el ahora también en ese sentido es importante incorporar. Este es un poco las distintas cosas. Por eso, en la integración, bajo una idea de dar libertad a los adolescentes, los adultos pueden dejar de ocupar su lugar y los adolescentes quedan en soledad. Otras veces los adultos adoptan actitudes demagógicas o muchachistas que implican no manifestar su desacuerdo y un límite en los casos que lo ameriten. He visto, después de tantos congresos, algunos que hemos avanzado en la participación de los jóvenes en los congresos, pocas veces que un adulto se plantea ante un grupo de jóvenes y diga, mire, yo no estoy nada de acuerdo, me parece que ustedes están muy equivocados. Una gran saludista, Elsa Moreno, que estuvo a nivel máximo en la Organización Panamericana de la Salud, hablando de la participación comunitaria en proyectos de salud. Cuidado con endiosar la participación. Cuando se le pregunta a un grupo de un barrio determinado, ¿dónde quiere el emplazamiento del centro de salud? Todos lo quieren en la esquina de su casa y todos quieren la alta complejidad cerca. ¿Y qué quiere decir? Que la comunidad, ¿qué pasó? Busca una realidad, pero cuidado con el endiosamiento de la mayoría o de que el grupo piensa.
Creo que esto a veces son errores hasta de nuestros propios sistemas democráticos, donde la mayoría puede tener un poder omnímodo. No solo lo que piensa el grupo, que también exista una contrapartida, y ese es en equivocación y en error, en diálogo, donde el ser humano indudablemente crece. Y este es que tenemos que manifestar el desacuerdo y límite cuando los casos que lo ameriten, con una condición imprescindible. Ponemos el límite o ponemos nuestra pregunta o nuestra contraposición, pero saber que no por eso y por ser adultos tenemos la razón. Estamos abiertos a poder equivocarnos también nosotros en el límite que ponemos. Eso es lo imprescindible de un diálogo y eso es lo imprescindible para una participación. Hoy las perspectivas de curso de vida buscan unir las etapas que se habían separado en compartimentos estancos, reconociendo la diversidad de las mismas. Una auténtica participación debe estar asentada sobre la integración de todas las edades. Poner, y ya estoy en el tiempo, especial cuidado, no demandar por encima de las capacidades, no saltear etapas. La flexibilidad corporal de adolescentes y jóvenes no puede ser extrapolado al aspecto mental ideológico. Apoyemos sí la canalización de la energía vital, ir más allá de lo reactivo. A veces las enfermedades sociales son tan fuertes que lo que puede estar simulando una participación no es más que una reacción a lo que está mal. Tenemos que buscar la creatividad. Y señores, respetemos, amemos. Yo siempre digo que si yo volviera en otra generación a nacer, volvería tal vez a trabajar con adolescentes y jóvenes. Pero no por eso debemos idealizar la adolescencia y juventud. Termino con esto que en un momento de poesía se me ocurrió hacer y que me parecía que puede servir para el fin de esta charla. La adolescencia se puede comparar con un cristal en bruto, al cual el mundo adulto, cual orfebre, intenta pulirla y limarla para adaptarla a sus gustos o ideas de cómo debería ser, sin advertir que debajo de sus impurezas y rugosidades existe un enorme potencial y energía que en la medida que sea tenida en cuenta podrá manifestarse en plenitud. Es ese potencial y energía que se podrá poner en evidencia respetando su esencia y promoviendo los pilares de la resiliencia y la salutogénesis. Muchas gracias.